Efesios 5:10 es un versículo que ojalá memoricemos porque es muy breve y resume mucho de lo que estamos estudiando en cuanto a la adoración. Efesios 5:10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Hemos venido insistiendo de que en el culto a Dios, en la adoración, nosotros no debemos buscar hacer nuestra voluntad ni incluir en el culto prácticas que a nosotros nos gustan, sino lo que sea agradable a Dios. Y lo que es agradable a Dios está en su palabra, estipulado muy claramente. De eso es de lo que se trata esta serie, de escuchar, de aprender por la palabra de Dios qué pide Dios de nosotros. Ahora voy a leer Éxodo 12 del 25 al 27. Éxodo 12, 25 dice así: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Atentos a esta última frase, están todos en Éxodo 12, 27. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Del rito del que se está hablando aquí es de la Pascua, la institución de aquella fiesta anual que tenían los hebreos. Pero vean que hace una pregunta muy buena los hijos de ellos. ¿Qué es este rito vuestro? De lo que hemos venido hablando es de que tenemos que tener un culto racional. Ustedes deben entender lo que hacemos y por qué lo hacemos. Entonces entenderán conmigo que eso es muy instructivo. ¿Qué es este rito vuestro? Usted debería poder decirle a sus hijos también por qué es que nosotros hacemos lo que hacemos. Porque la gente se acostumbra a hacer las cosas. Eso es por costumbre. ¿Por qué lo hacemos así? Porque así lo hacemos. Nada más. Pero vean que ellos preguntan: ¿qué es este rito vuestro? Y los otros les sabían responder: es por esto. Y una vez que lo entienden, ¿cuál es el resultado? Porque dice: entonces el pueblo se inclinó y adoró. Una vez que entienden por qué es que lo hacemos esto, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Hoy en día la gente va a las iglesias y no entiende nada, ni le importa entender o no entender. Porque ir a la iglesia es nada más hacer acto de presencia, participar en lo que ahí pasa. Y así llegó a pasar en la iglesia medieval. Cuando hablo de la iglesia medieval, estoy hablando de la iglesia católica. La iglesia católica, que era la iglesia que dominó por 1000 años casi, había llegado a un estado en el cual la gente no entendía nada, pero no importa que usted no entienda, lo que importa es que vaya a misa. Entonces todo se volvió una superstición. La gente iba porque la Eucaristía era algo tan sagrado. ¿Y por qué? Yo no sé, pero es sagrado. Y ya, sin entender, al punto de que ustedes sabrán, y lo he comentado en otros momentos, antes del siglo XX, todas las misas se realizaban en latín, un idioma que la gente no conocía. Pero no importa, porque la misa no es para entenderla, es para estar ahí y nada más recibir esa bendición. Era un acto supersticioso, pero no es lo que vemos aquí. Nosotros debemos entender qué es lo que estamos haciendo.
Hoy en día es igual. En las iglesias, y ya no solo en la católica, sino en muchas otras, hacen lo que hacen, pero no tienen idea ni por qué lo hacen. Y como ha habido una decadencia en todas las áreas, hay decadencia cultural, ¿quién va a negar eso? Hay decadencia artística, ¿quién va a negar eso? Viéndolo a lo que le llaman hoy obras de arte, que son las cosas más horribles. Y también hay decadencia en la adoración. ¿Saben ustedes que hubo un tiempo, y no poco, sino un gran tiempo en el cual los instrumentos no se usaban en las iglesias? Si han escuchado de la frase a capela, cuando un coro se presenta y canta a capela, es porque no tiene instrumentos. Y esa frase a capela, ¿sabe qué significa? Significa como en la capilla, lo cual está diciendo que antiguamente en la capilla no había instrumentos. Entonces yo les pregunto, ¿y cómo pasamos de un gran tiempo en el cual en la capilla no había instrumentos a lo que tenemos ahora, que más bien hay gente que no puede hacer un culto si no hay música? ¿Cómo pasamos ahí? Bueno, por la decadencia. Nosotros creemos que los instrumentos son no un elemento de la adoración. Los elementos de la adoración son requeridos. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que es, de que hay cosas en el culto a Dios que son requeridas, y lo cual significa que si usted no las hace, está pecando. Hay otras que son permitidas, que son circunstancias. Sea que las haga o no las haga, depende de las circunstancias. Y hay otras cosas que son apropiadas e inapropiadas. Tenemos que entender todos esos conceptos para entonces no juzgar sobre lo que otros hagan, que puede ser algo para nosotros, según el entendimiento que tenemos, inapropiado, pero para otros apropiado, y son circunstancias de la adoración. Entre ellas habíamos hablado de todo lo que nosotros usamos, que la Biblia no dice que usemos, pero que son circunstancias, los sistemas de sonido, las amplificaciones, las bancas mismas. También creo que les he comentado de que antiguamente no había bancas, todo el mundo venía y estaban de pie todos, todo el rato. Después, cuando en la época de la Reforma se hizo más popular o más popular no digamos, el énfasis en la predicación, hizo necesario que usted estuviera un poco más cómodo en el culto y cada gente traía a veces su propio banco en que sentarse. Así eran las circunstancias. Pero en esa misma iglesia medieval llegó a pasar de que la congregación no tenía participación alguna en el culto. Y fueron los protestantes los que dijeron, la iglesia debe adorar y debe cantarle a Dios. ¿Por qué no participaban? Porque en el rito latino y en el oriental también había un coro especializado y solo ellos eran los que cantaban. Solo ellos, los sacerdotes y los que participaban, eran estos especializados, muy similar al culto antiguo, donde los demás tenían poca participación. Pero esto se llegó no a poca participación, sino a ninguna participación. Ahora, como les decía, ¿cómo pasamos de tener una adoración a capela, donde no había instrumentos, donde había solemnidad, a lo que hoy tenemos en la mayoría de iglesias, estilos y ritmos mundanos en la iglesia? Esto ha pasado, es simplemente observar en todas las áreas de la vida. Les voy a poner un ejemplo. Alguien, bueno, aquí tal vez son pocos los que lo recuerdan, pero los que puedan tener memoria de hace más de 40 años, recordarán cómo era un desfile el 15 de septiembre. ¿Cómo era un desfile patrio? Usted iba ahí y veía a esos chicos bien vestidos o chicas de la escolta que se llamaba, y los himnos patrios se ejecutaban por bandas y eran marchas e himnos y era algo bastante solemne y bonito, así era. Y se fue
distorsionando al punto de que hoy en día un desfile patrio del 15 de septiembre es una verdadera comparsa. Eso de patrio solo tiene el nombre, pero el ritmo y todo es como un carnaval. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó de aquellas bandas que habían, bueno, los que estuvieron en el Liceo de Costa Rica o algo así, tienen que recordar cómo era algo tan bonito? Y como nosotros no tenemos ejército, bueno, pues eso era lo más cercano a un desfile militar que teníamos nosotros. Y cómo pasaron de eso a los ritmos que hoy están queriendo poner en un desfile patrio. Yo no sé, creo que ustedes son testigos de esto, pero hasta canciones de Celia Cruz y de cuánta cosa hay, de La vida es un carnaval y todo en el desfile patrio. O sea, eso no va, pero cómo llegó ahí es lo mismo que la misma respuesta es cómo llegó ese estilo mundano a prevalecer en las iglesias. ¿Cómo? Por la falta de aplicación del principio regulador. Porque no hay regulación, usted hace nada más lo que le gusta, y si esto es lo que está de moda, eso es lo que hacemos. Pero el principio regulador y los pastores que lo aplican hubieran frenado aquella cosa. Y entonces viene toda esa tendencia a cantar los himnos balanceándose. Y al día de hoy hay gente que hasta los himnos los cantan balanceándose. Cuídese de no hacer eso, porque no es correcto. Estamos cantándole a Dios. Las bandas en las iglesias, los líderes de adoración. Yo fui invitado hace unos años a una conferencia muy buena, donde llegan muy buenos predicadores, la conferencia se llama G3 en Atlanta. Muy buenos predicadores y tienen, eso sí, su banda y su líder de adoración. Y cantaban himnos, pero los cantaban, por ejemplo, por decirles, ¿cuán grande es Él? Y con aquella gran instrumentación, y hay un momento en el que quitan todos los instrumentos y ponen a la iglesia a cantar, a la concurrencia a cantar sin instrumentos. Hermanos, no saben lo lindo que se escuchaba, y yo era como decirles, déjenlo así, eso era. Bueno, nada más era para que la siguiente estrofa con mayor fuerza le dieron a los tambores. O sea, era nada más para hacer un contraste entre sin instrumentos y con instrumentos, pero no es eso. O sea, eso se está volviendo, entonces eso, una especie de show. Entonces por eso en las conferencias y en todo anuncian no solo al expositor, sino quién es el líder de alabanza. ¿Sabían que cuando ya llegó a incluirse los órganos en las iglesias, hace cientos de años, nadie nunca vio al organista porque el organista estaba allá atrás, escondido, tocando su instrumento? Pero desde que se le dio esa prominencia a los músicos, y el que haya aquí que le guste la música sabe lo que hay dentro de un músico, que es las ganas de que lo vean ejecutar su arte. Y a eso no venimos a este lugar. Entonces hay un peligro para los músicos en hacer de eso, de su servicio al Señor, más bien algo para llamar la atención a sí mismos. Tenemos que ser cuidadosos porque no lo fueron. Y más bien los músicos de las iglesias fueron exaltados al punto que de ahí nada más era un pasito para irse al mundo a donde sí les iban a aplaudir. Y bueno, veremos eso también aquí, que se les aplaude hoy en día. Un dato muy importante lo leemos en 1 de Crónicas 15:22 y dice así: y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto en la música. Y oigan el por qué. Fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. 1 de Crónicas 15:22. Tiene que poder hacer esa función de dirigir en el canto. Cuando un pastor no tiene esta habilidad, que debería esforzarse por mejorar en ello, puede haber alguien más que ayude. Ustedes saben que en el Tabernáculo Metropolitano, en el siglo XIX, una iglesia, la más grande iglesia que había, era la iglesia de Charles Spurgeon, como con 6,000 de asistencia. Se cantaba sin ningún instrumento, pero había un hermano que se llamaba, en inglés le dicen el presenter, era el que daba la nota.
vamos a cantar Santo, Santo, Santo. Y él empieza, Santo, Santo, Santo. Y ahora sí, ya todo el mundo supo cómo es el tempo, cuál es la nota. Vamos juntos, sin nada. Y los que estuvieron ahí, hay testimonio de gente que decía cuán precioso cantaban ahí. Pero nosotros no necesitamos líderes de adoración en el sentido que hoy hay, que nos lleva supuestamente a la verdadera adoración, el líder de adoración. No, porque nosotros tenemos un líder de adoración. El Salmo 22:2 se repite en Hebreos 2:12 que dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Saben quién habla? Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro líder de adoración. Él es el que está diciendo en medio de mis hermanos. Él se hizo como nosotros. Él es nuestro hermano y Él nos introduce en la adoración, no por métodos mundanos. Entonces, como les decía, el culto racional tiene un efecto, lo que vimos aquí. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y nosotros habíamos visto esto en 1 Corintios 14:25, que cuando la palabra de Dios es fielmente predicada en un culto ordenado, el incrédulo o el inconverso pasará esto, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Vemos la correspondencia cuando se entiende? Ahora vamos a hablar de 3 cosas y yo no voy a ahondar lo que quisiera porque podría alargar mucho el discurso, pero no es lo que necesito. Por ahora es que necesitemos lo básico de por qué hay cosas que hacemos, cosas que no hacemos y cosas que pudiéramos hacer. Los aplausos, el levantamiento de las manos y el arrodillarse. ¿Qué dice la Biblia? Vuelvo a decirles, no es aceptable que ustedes y yo simplemente respondamos, es que no es nuestra costumbre, o que nosotros lo hacemos así. No, ¿qué dice la Biblia? En la Biblia no hay referencias a aplausos en el contexto de la adoración, ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Sí encontramos, sin embargo, referencias al levantamiento de las manos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero vamos a entender en qué sentido. Y vamos a ver qué dice la Biblia de cómo el pueblo de Dios responde ante la adoración y alabanza. Y hay muchas referencias en la Biblia sobre doblar las rodillas ante Dios. En la iglesia, aquí juntos nos reunimos a adorar a Dios, se requiere, y ya habíamos visto esto en el pasado, de nosotros reverencia. Mis días de reposo guardaréis, mi santuario tendréis en reverencia. Eso lo vimos en la serie, el día de reposo, un día santo. Entonces los que están aquí tienen que estar atentos a la lectura y a la enseñanza bíblica, porque eso es tener reverencia a la palabra de Dios y a Dios mismo. Ahora, ¿cómo se le responde a esa predicación? La Biblia lo que nos enseña es a decir amén, que es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer bien. Yo ahora vengo y saludo, y les digo, buenos días, que el Señor los bendiga. Amén, amén. Sé yo como 4 personas que dijeron amén. La iglesia debería junta decir la respuesta bíblica, que es un amén. Ahora, primero que todo tenemos que entender que ese amén es una afirmación. ¿Qué significa? Todos lo saben. Así sea, es cierto, es verdad. Y nunca se usa en la Biblia como una pregunta. Es decir, nunca se usa como después se hizo costumbre. Amén. Es que no, así en la Biblia no se usa. En la Biblia el amén se usa como respuesta, no como pregunta, sino como respuesta. Se usa después de proclamación de bendiciones y maldiciones, lo cual podemos leer en Deuteronomio 27:15. La usa Nehemías en Nehemías 5:13, Jeremías 11:5, con maldiciones. Cuando iba una maldición a venir y ellos decían, amén, así sea, Dios haga ese juicio. Pero también de proclamaciones. Jeremías 28:6, Apocalipsis 1:7, cuando dice, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todas las tribus, todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Amén, se responde. Y al final del Apocalipsis, he aquí vengo presto y mi galardón conmigo, etcétera.
Sí, amén, ven Señor Jesús. Hay una respuesta, eso es bíblico. Después de las bendiciones, 1 Corintios 16, 24, Gálatas 6, 18, se oye la bendición y se da un amén. Pero una de las formas más claras que tenemos de que esto era la práctica es lo que leemos en 1 Corintios 14, 16. Cuando se le dice a alguien que no está bien hablar en una lengua desconocida en la iglesia. No está bien que alguien hable en un idioma que los demás no conocen. Y la razón que el apóstol da es esta. ¿Cómo dirá el amén a vuestra acción de gracias? Oiga, el apóstol está diciendo que si alguien está diciendo una alabanza al Señor y usted lo oye, es su deber decir amén. Pero que ¿cómo lo dirá si él no entendió lo que usted dijo? Eso, como les digo, 1 Corintios 16. Y en el Salmo 106, 48 lo dice de una manera más clara, porque dice, y diga todo el pueblo, amén. Amén es mandado por el Señor. Así está en la Biblia. Después de cada doxología, ¿recuerdan lo que es una doxología? Y si no, anótelo. Después les pregunto, dos partes, doxa, logos, un himno de gloria, es aquellas frases que exaltan al Dios único y verdadero, son una doxología. La gente ha sustituido el amén por los aplausos. Y entonces cuando el pastor dice algo que les gusta o el predicador, todo el mundo aplaude. Eso no es nuevo. En el siglo V había un hombre que se llamó Pablo de Samosata y hacía algo parecido con las solapas de las vestiduras de lino y hacía un ruido ahí, pero eso pronto fue desechado. La iglesia vio, eso no es, eso es lo que hacen en el teatro los romanos. Eso es lo que hacen en los espectáculos del mundo, no lo hagan en la iglesia y se quitó por muchos siglos, hasta que ahora resulta que vuelve el amén. En lugar de decir amén, un aplauso. No sé cuántos vieron aquel sermón de Paul Washer del 2002, cuando él está predicando el evangelio con poder y aquel montón de jóvenes aplaudieron y él les dice, y yo no sé ustedes por qué están aplaudiendo, yo estoy hablando de ustedes. Porque es fácil librar su conciencia diciendo, oh, sí, amén. Tiene que hacerse el amén y tiene que hacerse sabiamente. Porque no se trata de eso, de que yo entonces les digo amén y ustedes amén y están en esa. No, es que la iglesia sabe cuándo debe decir amén juntos, pero también es válido que usted de su corazón cuando algo está siendo predicado o incluso cantado, diga amén. Ahora, si la razón que usted no dice amén es porque usted le da vergüenza y parece un poco pentecostal, el pecado es suyo, porque el amén es bíblico. ¿Ve? La iglesia debe responder con un amén audible. Y las bendiciones del Señor son para nosotros, dice la segunda carta a los Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Bien, eso básicamente es lo que quería decirles de los aplausos. No, aplausos son expresiones que tratan de exaltar al que está diciendo algo, o bien que también había en esa conferencia que vi, resulta que cantan y cantan muy bien y después de que cantan todo el mundo aplaude, es como que bien lo hicimos. Esas cosas no van en la iglesia, no aplausos y lamentablemente se acostumbraron demasiado a ellos. Entonces los aplausos son inapropiados en lo que es un culto al Señor. Si ustedes se acuerdan, nosotros también tenemos una actividad de fin de año que no es un culto, es una actividad de la iglesia. Y los niñitos y todos participan y todo. ¿Y por qué ahí los aplausos no están mal? Porque esto no es un culto. Entonces podemos, es nuestra manera de felicitar al que estuvo. Pero en el culto no, porque solo Cristo debe recibir la gloria. Ahora yo sé que lo que ellos dicen, no, es que los aplausos son para el Señor. No le creo. La gente, ustedes saben cómo funciona eso. Realmente lo que están es exaltando al hombre, a los músicos, a sí mismos, pero entonces no es una práctica apropiada, creemos nosotros, en el culto al Señor. Que hay en tal iglesia lo hacen, bueno,
Ellos entenderán así, nosotros no entendemos así. Levantar las manos a Dios. Aquí es donde necesitamos saber la diferencia entre lo que es requerido, lo que es permitido y lo que es apropiado. Hermanos, si algo es requerido en la Biblia y ustedes y yo no lo hacemos, estamos pecando. Entonces, cuando nosotros pasamos, porque ya pasamos por ahí, 1 Timoteo 2, y dice, quiero pues que los hombres levanten las manos, voy a leerlo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Si es 1 Timoteo 2, 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Habíamos visto, muy rápido lo recuerdo, que se está hablando de hombres, no de mujeres, sino de varones, porque esa palabra significa varones, que ellos están encargados de la oración, y dice que oren en todo lugar levantando manos santas. Si usted piensa que este versículo exige que usted siempre levante manos santas, entonces si usted algún día ora sin levantarlas, está pecando. ¿Entienden? Si algo es requerido y usted no lo hace, está pecando. Pero nosotros sabemos que no es así, porque eso no es lo que significa levantar manos santas. Nosotros, donde sea que estemos, debemos, varones, dirigir la oración levantando manos santas, entendiendo lo que eso significa. Ese levantamiento de manos no es necesariamente físico, y como veremos, tampoco es que está mal hacerlo, pero no significa eso. Es decir, usted va orando en el bus, tiene que ir con las manos arriba, si no, no es recibido su oración. No, no es eso lo que quiere decir, porque ahí el énfasis es que sus manos sean santas. La pregunta es, ¿son sus manos santas? Porque eso es lo que hace válida o inválida la oración, si usted está en paz con Dios. Entonces, levantar las manos santas era una práctica del Antiguo Testamento, sobre todo por la presencia de Dios. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? ¿En el tabernáculo o en el templo? ¿Cómo se oraba? Con las manos hacia el templo, hacia la presencia de Dios. ¿Cómo oraba Daniel? Con la ventana abierta hacia Jerusalén y hacia allá. Eso era el símbolo de dónde está mi Dios, allá en el arca del pacto, donde está su presencia. Pero nosotros ahora no es así, porque ya todo lo que era simbólico ahora es para nosotros real. Nuestro Dios está en los cielos. Ya no hacemos oraciones viendo hacia Jerusalén ni hacia ningún lado. Dios está en los cielos. Entonces, si usted ha de alzar las manos, las alza hacia Dios en los cielos. Pero no crea que ese alzar sus manos hace su oración más espiritual, y ese es el gran problema de las iglesias. Alce sus manos y todo el mundo ahí ya no aguanta con las manos, porque están dándole a la oración que la validez de aquella oración está en algo que usted hace. No, su oración es recibida únicamente porque es en el nombre del Hijo de Dios Jesucristo. Y usted, si ha de levantar las manos, asegúrese de que sean santas, y no que usted está diciendo, yo soy más alto que usted, yo sí las levanto. Ese es el gran problema que hay ahí. Porque cuando Jesucristo habla de la oración en Mateo 6, Él dice, no seas como los hipócritas que aman el orar en pie. Y usted se pone a pensar, ¿qué es lo que tiene malo orar en pie? Ponerse de pie para orar. ¿Sabe qué es lo que tiene malo? Que ese que se está poniendo de pie está haciéndose que yo soy más espiritual porque me pongo de pie y ustedes se quedan, oran sentados. Yo soy más espiritual que ustedes. Eso es lo malo. Tenemos que huir de todas esas cosas que nos hagan creer a nosotros que somos mejores o que hacemos algo para ganarnos el favor de Dios. No, si usted levanta las manos, que esas manos indiquen, Señor, yo solo a ti y de ti quiero recibir porque no tengo nada. Mis manos están vacías. Que eso es lo que debe significar si ha de levantarlas. Es decir, que si alguien las levanta, no está haciendo mal, pero no es requerido. ¿Cuándo es apropiado? Históricamente los ministros levantaban sus manos al hacer la oración de bendición final. Y era un acto de solemnidad. No significa que si yo no las levanto para dar la bendición final, no reciben la bendición.
pero es un acto que muestra la solemnidad de esa bendición. Y hay varias bendiciones en la Biblia que se pueden dar al finalizar los cultos. Entonces era un acto y es un acto simbólico. No es prohibido, pero no es necesario. Y corresponde más claramente, entonces, como les digo, a los ministros usarlo, a los directores de la oración. Con respecto al ponerse de rodillas, ¿qué tenemos en la Biblia? Jesús mismo nos dio ese ejemplo. Lucas 22, 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Claro, esta es oración privada. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, se arrodilló para orar. Nosotros, viles pecadores, no podemos arrodillarnos para orar. Esto en cuanto a las posibilidades de cada uno. Una vez hablé de esto y la única que me dijo al respecto fue una hermana que está con el Señor, una viejita, doña Elena. Ya tenía como 90 años. Y pastor, a mí me cuesta mucho arrodillarme, pero me arrodillé. Ustedes saben cómo me sentí yo. No era para ella, pero ella lo tomó. Porque no estamos diciendo que la oración para que sea escuchada es de rodillas, no, es un elemento válido y que muestra su humillación ante Dios. Si usted no se arrodilla, yo le pregunto, ¿se arrodillará aquel día final? Los apóstoles se arrodillaron. Leemos en Hechos 9:40 que Pedro, cuando va a la casa de Dorcas, porque está muerta, ¿el qué hace? Se arrodilla y ora, y Dios muestra su poder levantando a esa mujer. Vemos a Pablo, en dos ocasiones se nos dice, Hechos 20:36, Hechos 21:5, y arrodillándose oró, y juntos todos los que estaban se arrodillaron y oraron. Entonces, arrodillarse tampoco es que es requerido, pero cada uno de nosotros verá si es apropiado, porque sí, es válido. Es válido. Y pensemos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si lo hicieron nuestros hermanos, si lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no? Lo que sí tenemos que tener bien claro es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. ¿Y saben por qué esto es importante? Porque muchas veces lo que nos motiva es el orgullo. Y queremos sentirnos mejores que otros o más santos que otros. Y si esa es su motivación, mejor quédese quietito y ore en su corazón. Pero claro que es una práctica válida y nadie debe, si usted desea de todo corazón y cree que es lo correcto, en algún momento de las oraciones estar de rodillas, puede hacerlo, sea en culto general o sea en el culto de oración. ¿Por qué no podemos prohibir eso? Porque la Biblia no lo prohíbe, porque aunque no lo requiere, es apropiado y muestra su reverencia ante el Dios ante el que usted se está acercando. Bien, entonces, lo que quisiera hoy que quede bien claro es que hay prácticas que no vamos a hacer porque vemos que son inapropiadas para la iglesia del Señor, y esa es nuestra convicción, como por ejemplo esto de los aplausos, que hay. Ahora, hay otra práctica que es la de acompañar el canto con las palmas. Esa es otra práctica. Probablemente no se hacía antes porque, como les había dicho, había otros instrumentos con los cuales ellos iban dando el tempo. Esa es la idea. Ahora, si ustedes se fijan, la tendencia de los que usan las palmas en el canto es hacer de aquel himno algo como más, no sé, como más ameno. Y la pregunta es, ¿estamos haciéndolo al hacer eso un canto más solemne, más reverente, o más bien le estamos quitando reverencia y solemnidad al canto? Yo creo que eso es lo segundo y por lo cual consideramos no es apropiado. No es. En el uso de las palmas, entonces, esa es nuestra posición, no lo vamos a usar en las iglesias.
Vuelvo a decir, la tendencia a balancearse no es apropiada. Estamos cantando a Dios. Y en cuanto al levantamiento de las manos, lo mismo, varones cuando dirigen la oración, si el que dirige la oración aquí, miércoles o cualquier otro día, deseara levantar sus manos para orar, eso es permitido. ¿Es apropiado? Bueno, se decidirá si es apropiado. O si él toma alguna actitud o ahí extraño, ¿verdad? Porque lo que estemos huyendo es de supersticiones y de adoraciones que no son bíblicas. Vuelvo al inicio cuando les leí en Éxodo. Cuando sus hijos les pregunten, yo quiero que piensen eso, y si sus hijos les preguntan, ¿usted está preparado para decirle por qué en la iglesia hacen esto o no hacen lo otro? Cuando vuestros hijos os preguntan, ¿qué es este rito vuestro? Debemos entender y debemos poder transmitirle a ellos por qué este rito. Bueno, en la próxima, yo en 8 no porque no estoy, pero en la próxima vamos a tener una breve enseñanza con respecto a la cena del Señor. ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿Por qué? Yo le conté a alguien me preguntó, ¿cada cuánto hacen la cena? Y dijo, bueno, la hacemos cada domingo. Y le pareció tan extraño. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué sí? En todas estas cosas debemos poder responderles. Y cuando les respondemos adecuadamente, quiera Dios que pase esto. Porque dice, y vosotros les responderéis. Esto, en el caso de la Pascua, esto significa la Pascua. Y en el caso de la cena del Señor, esto significa la cena del Señor. Y los que entienden harán lo mismo que aquí dice. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entendiendo, el pueblo ahora adora. Porque de eso es lo que se trataba. Recuerden que el tema principal era ese. La serie se llama Columna y Baluarte de la Verdad. ¿Cómo es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Número 1, adorando y entendiendo la adoración bíblica. Y entendiendo que nosotros estamos aquí para producir adoradores. ¿Para qué queremos que la gente se convierta? Para que adore a nuestro Dios y para que aprenda a adorarlo en espíritu y en verdad. Que se dé esto que leemos aquí, que el pueblo adoró. Que se dé eso que nosotros leímos en 1 Corintios 14. Esa persona está en un culto ordenado, entendible, en el cual el Espíritu Santo usó al predicador de manera que ese hombre o mujer sale de la iglesia diciendo, Dios me habló, ahí estaba Dios. Y me habló y tengo que hacer algo al respecto. Eso entonces es principal. Vamos a ir por varias otras cosas que son importantes para la iglesia, pero la primera es esa entonces, la adoración. Y entonces, aunque no fuimos una por una a las citas, ojalá las hayan anotado, decir amén, hermanos, es algo que Dios nos manda a hacer. ¿Saben qué? No creo que sea opcional. No creo que sea que si usted quiere lo hace o no. Es lo que Dios nos manda. Y el Salmo dice, y diga todo el pueblo, amén. Aprendamos entonces a hacer el uso correcto de los elementos de la adoración. Vamos a tener el receso. Dios los bendiga.